Bien, hoy vamos a ver en lo que tiene que ver con requisitos implícitos la norma ISO 22000, que tiene ya la estructura del 2015. Yo no sé si yo les había comentado que actualmente ya están en implementación todas las normas nuevas de la serie ISO del 2015. Estábamos hasta el año pasado en prueba y en implementación, pero ya ahora están en uso directamente todas las normas de 2015. Y bueno, es oportuno que empecemos a tomar como base esos estándares, ¿sí? La ISO 22000 del 2015 se basa, como todas las 22000, en el sistema HACCP. Entonces, no vamos a estudiar específicamente HACCP, vamos a llamarlo ISO 22000. Vamos a decir que es un requisito implícito porque es la tendencia en todo el mundo para que se vaya implementando este estándar como obligatorio. Y bueno, primero que nada, algunas definiciones que tenemos que empezar a contemplar. Peligro, riesgo, ¿sí? O sobre todo ustedes saben que existe una diferencia entre lo que es el peligro y lo que es el riesgo. El peligro es el análogo a la causa y el riesgo es el análogo al efecto, ¿sí? Es decir, un peligro tiene un riesgo asociado. Cualquier peligro puede tener un riesgo asociado. El peligro es la existencia de la existencia de una posibilidad de ocurrencia de un efecto no deseado, ¿sí? Eso es el peligro. Por ejemplo, que exista una cáscara de banana en el piso o que exista un contaminante. La existencia de un contaminante es la existencia de un peligro, en tanto que el probable impacto asociado a este es el riesgo, que requiere ser analizado. En realidad uno analiza el peligro y el riesgo, en definitiva, ¿no? Porque analiza que con la existencia del peligro podemos tener un riesgo asociado que tenemos que ponderar. Por eso a veces se habla de análisis de peligros y puntos críticos de control. Tampoco es tan correcto decirlo de ese modo, por más que uno analiza todo el contexto del peligro, pero en realidad lo que uno está analizando es cuáles son los impactos que este peligro puede tener y en definitiva en ese sentido está también analizando el riesgo. Entonces, por eso yo opto por decir, analizamos el hazard, el término en inglés que es el riesgo asociado a una actividad debido a un peligro existente. Entonces, tenemos que evaluar la magnitud de este riesgo, ¿sí? Para poder mitigarlo y controlarlo y, en última instancia, disminuir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, el peligro y el riesgo en toda su evaluación tiene una gestión asociada. Entonces, la gestión del riesgo va a estar destinada a ¿qué? A disminuirlo. Nosotros lamentablemente no vamos a poder erradicar un riesgo determinado. Sí lo vamos a poder disminuir. Y esa es la misión que tiene la gestión de este riesgo. Entonces, si el peligro se llama distracción, el riesgo puede ser más que un suspiro. Bueno, esto bien clarito. El riesgo es la chica que está mirando el mar ahí y después perdón, el peligro es la chica que está ahí mirando el mar y el riesgo es lo que puede pasar, desde que nada hasta que una persona se distraiga y choque. Del mismo modo, pasa con la presencia de cualquier contaminante. Un contaminante que está presente en un alimento nos puede traer aparejado un riesgo que puede ir desde una simple descompostura hasta la muerte. Entonces, en definitiva, es necesaria la gestión de este riesgo para entender la consecuencia que este va a traer aparejado. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Con tres pasos. Primero, mediante la evaluación. La evaluación del riesgo, aquí vamos a ir viendo algunas herramientas que ustedes sería interesante que vayan incorporando porque a lo largo de la vida profesional las van a utilizar y tienen que ver con
cómo realizar la gestión en distintos ámbitos. Y específicamente en el ámbito alimentario, gestionamos mediante, primero que nada, la evaluación. Para poder evaluar necesitamos una serie de información. Personas involucradas, conocimientos y habilidades, culturas, valores, el contexto, ¿sí? Esto tiene que ver con punto 5 de la norma, de las normas serie ISO, ¿sí? Contexto de la organización es un ítem que me permite hacer un punto de situación, dónde estoy parado, ¿sí? ¿Con qué cuento? ¿Quiénes son las personas con qué cuento? ¿Qué conocimientos y habilidades tienen? ¿Qué información dispongo? ¿Qué culturas y valores? No es lo mismo un grupo de personas que viven en la India que un grupo de personas que vivimos aquí. Tenemos culturas distintas y eso impacta sobre la evaluación de un modo diferente. Un comité de riesgo debe evaluarlo en función de estos criterios. Y son los criterios, ¿sí?, de evaluación del riesgo que me van a permitir establecer prioridades. Prioridades. Porque recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es disminuir la posibilidad de ocurrencia. Entonces, la manera de disminuir una posibilidad de ocurrencia es mediante el establecimiento de prioridades. ¿Sí? Avanzamos. Evaluación. Punto de situación. Pasamos a la mitigación. La mitigación es atacarlo al riesgo. ¿De qué modo lo atacamos? Lo atacamos mediante, vamos a decir, ahí después en el estándar ustedes lo van a tener perfectamente cuando vean la norma ISO 22000, lo van a ver perfectamente definido, pero hay tres aspectos básicos que tienen que ver con la mitigación del riesgo. Uno es reducirlo. ¿Reducirlo de qué modo? Y bueno, tratando de realizar maniobras, controles, distintos aspectos que me permitan reducirlo al riesgo. ¿Sí? Si yo tengo una proliferación de un microorganismo, bueno, lo controlo mediante el hecho de ponerlo en una cámara, ¿sí? O mediante y controlar la temperatura y un montón de aspectos que tienen que ver con el trabajo para mitigar o disminuir ese riesgo. Otra cosa que puedo hacer es transferir el riesgo. Un seguro es la forma más habitual de transferir un riesgo. Y es importante que ustedes entiendan que como licenciados en alimentos, cuando vayan a hacer direcciones técnicas de un alimento, lo que van a asumir es el riesgo penal por parte de la empresa. La empresa les está transfiriendo a ustedes parte del riesgo penal, ¿sí? La tercera alternativa que ustedes están viendo ahí es la de aceptarlo el riesgo, porque si yo considero que las consecuencias no son un gran problema, directamente acepto el riesgo tal cual está y no realizo ningún efecto de intentar transferirlo ni reducirlo. Bien, vamos al control, hablamos de la evaluación, hablamos de la mitigación. Cuando vamos al control, volvemos a nuestro viejo y querido ciclo PDCA, ¿sí? Establecemos políticas y procedimientos, implementamos, decimos cuándo nos quedamos tranquilos porque estamos implementando, medimos y corregimos. ¿Qué hacemos ahora? Y volvemos a establecer políticas y procedimientos. El control tiene que ver con este hecho, con este hecho que es este ciclo virtuoso de la implementación, ¿sí? De la implementación. Pasó la evaluación, sabíamos dónde estamos. Pasó la mitigación, que tiene que ver con cómo lo vamos a afrontar. Listo, lo implementamos y lo ponemos en marcha. El control puede traer aparejado que tenga cambios tanto en la evaluación como en la mitigación, ¿sí? Pueden haber cosas de fondo que no están surgiendo bien y en la gestión tenga que volver a empezar de nuevo, ¿sí? Pero este sería el procedimiento o la metodología con que yo abordaría una gestión de riesgo. Simple y relativamente sencillo, ¿sí? Para la evaluación,
recopilar información básica, características de trabajo, materias primas, equipo, trabajo, organización, ¿sí? Complejidad, tareas, estado del particular producto, composición, características. Recopilada la información básica, analizamos la información anterior y de esa manera identificamos qué peligros existen para la salud en las condiciones de trabajo y quiénes están expuestos a dichos peligros. Todavía no estamos hablando del riesgo, ¿sí? Y valoramos el riesgo existente. Una vez que hemos determinado cuáles son los peligros, es decir, las causas, empezamos a valorar las consecuencias, es decir, el riesgo. Criterios de valoración, conocimientos técnicos existentes, criterios consensuados, normalizados, qué datos existen para poder valorarlo. Existen técnicas para poder valorar el riesgo y una de ellas, una de las más aplicadas, se conoce como ANFE, análisis de modo de falla y sus efectos. ¿Cuáles riesgos voy a empezar a considerar en la categoría de ponderables como crítico? No voy a meter los 200 riesgos que se me ocurran en cualquier empresa porque ustedes se imaginan, entran en una planta, hay muchas situaciones de riesgo. El punto es, primero, establecer cuáles son riesgos de valoración como de alta importancia, ¿sí? Y para esto tenemos que tener un criterio. Entonces, antes de establecer si un punto de control es crítico, ¿sí? Lo que hacemos es establecer que estos puntos sean de alta valoración, o sea, sean importantes. La probabilidad de ocurrencia es igual al peligro más el alcance más el historial del riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí vemos en celeste una tabla donde nos indica una puntuación. Por supuesto que, nuevamente, como ustedes hacen en evaluación sensorial de alimentos, que determinados atributos lo pasan de una valoración cualitativa a una valoración cuantitativa, dándole puntajes. Si es ocasional, frecuente o permanente, ¿sí? Y establecer un criterio que también inclusive puede ser variable. Yo puedo decir que es ocasional si ocurre una vez por año para una determinada actividad. Puedo decir que también para otra actividad una vez al día puede ser ocasional, ¿sí? Lo estableceré en base a algún tipo de criterio